Señor nuestro, te rogamos que aquietes nuestro espíritu, que prepare nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser para recibir tu palabra. Siempre necesitamos de tu asistencia, de tu Santo Espíritu, para que cada día seamos transformados más a tu imagen. Te rogamos eso, que nos ayudes en nuestra forma de hablar, como hemos estado mencionando estas semanas. Pero sobre todo, más que algo externo, que cambie nuestro corazón primero, para que así nuestra forma de hablar te honre a ti. Pedimos que hoy nos instruyas, Señor, que hoy también nos sanes, te reveles en el tiempo de Santa Cena, Señor. Pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Una pregunta para cada uno de ustedes, yo mismo me incluyo allí. En las últimas 24 horas, ¿cuántos de ustedes han dicho una mentira, aunque sea pequeñita? Las últimas 24 horas. Disculpen, mentirosas. Bueno, es grande, a ver, pero que se ve, a ver. Eso es. Uy, se está grabando. Bueno, pueden bajar la mano. Los demás son mentirosos. Debían levantarla, ¿cierto? Un estudio que se hizo sobre el comportamiento humano en la Universidad de Massachusetts, en los Estados Unidos, menciona que las personas, claro, nosotros somos más santos, no las personas en general. Las personas en general, por lo menos cada 24 horas decimos en general, 4 mentiras. En 24 horas. Yo solo pregunté por una. Porque digo, bueno, no, los de la Confra Colina somos más santos. Es cierto. Entonces, no, pues es lo mismo. Este estudio del comportamiento humano también evaluó lo siguiente, que cuando una persona conoce a otro por primera vez, durante los 10 primeros minutos de diálogo con esa persona que conoce por primera vez, el 60% de las personas en los primeros 10 minutos de diálogo decimos una mentira. Cuando estamos conociendo a alguien por primera vez. Este asunto de las mentiras está en nuestro corazón. Tenemos dificultades para manejar eso a tal punto que pues, a veces las decimos y no nos damos cuenta. No las creemos. Peor, no las creemos. La mentira viene como consecuencia del pecado. Desde la caída del ser humano, Adán y Eva, por primera vez mintieron, fue lo primero que hicieron cuando pecaron. Es un asunto serio para nuestro Dios. Y en esta serie hemos hablado de lo importante que es manejar adecuadamente nuestras palabras con las otras personas. Por eso esta serie la hemos llamado En boca cerrada, no entran moscas. La primera veíamos el problema del quejumbroso, de la quejadera, ¿cierto? Y guardábamos un lema para ayudarnos a ver cómo solucionar este problema. Entonces decíamos, para todos, a ver quién se acuerda, decíamos, para solucionar el problema de la queja es, si puedes cambiar las circunstancias, cámbielas, pero no te quejes. Si no puedes cambiar las circunstancias, entonces ¿qué? Cambia la perspectiva y no te quejes. Hace 8 días veíamos el serio problema que tenemos de la crítica. No me refiero a una retroalimentación sana, madura, no, me refiero a la crítica, al deporte de los colombianos, criticar todo. Y veíamos que tú y yo, como cristianos, tenemos que escoger entre 2 caminos. El primer camino, ¿se acuerdan? Ser ¿qué? Descubridores de ¿qué? De defectos. Tienes que escoger. ¿Eres tú una persona descubridora de defectos o
distribuidora de... Como cristiano, ¿qué eres? ¿Un descubridor de defectos? O más bien, una persona que está animando, distribuyendo esperanza. Hoy vamos a ver el problema de la mentira y también cómo solucionarlo, cómo buscar ayuda del Señor. Nuestro Dios es muy serio con respecto a la mentira. Proverbios 12:22 dice, lo dice muy fuerte, el Señor aborrece a los labios mentirosos, pero se complace en los que actúan con lealtad. Y lo califica fuertemente, no dice, el Señor no le gusta la mentira, no, dice que la aborrece. Es decir, le produce un sumo disgusto. Es casi similar como la experiencia de las náuseas. Es algo que le fastidia en gran manera. Por lo tanto, debemos cuidar esto. Y el apóstol Pablo escribe en Efesios 4:21 en adelante, que si somos cristianos, si tenemos el Espíritu Santo, este es un asunto que debe ir mejorando cada vez más. No es fácil, todos lo sabemos. Pero dice, esto debe cambiar, esto debe ir mejorando. Dice así. El apóstol Pablo en Efesios 4:21, si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes, eso era antes, que antes llevaban, se les enseñó que debían ¿qué? Quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida, ¿por qué? Por los deseos engañosos. Y debemos ¿qué? Ser renovados en la actitud de su mente. Y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios, en verdadera justicia y santidad. Y termina allí una conclusión. Por lo tanto, dejando que, repitamos, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Y es muy interesante que aquí no dice a los creyentes, dice al prójimo. En general, a todo mundo debemos hablar con la verdad. Un predicador de finales del siglo XVIII decía que nunca nos parecemos tanto al demonio como cuando mentimos. Si quieres parecerte al demonio, miente. Yo creo que Jesús está de acuerdo con esa afirmación que hacía este predicador. Juan capítulo 8, 44, el Señor Jesús mismo dice en este evangelio, reprendiendo a algunos líderes que estaban allí, dice, ¿ustedes qué? Son de su padre, el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, se refiere al diablo. Es que el padre de la mentira. Por lo tanto, cuando decimos mentiras, estamos hablando el lenguaje del diablo. La mentira es llamémosle la lengua materna del diablo. Yo no sé si él tiene mamá o no, pero él es la lengua materna. ¿Quieres hablar el lenguaje del diablo? Miente. ¿Qué quiere que el enemigo haga? Hagamos cada uno de nosotros. Igual en esto de la mentira, como muchas de las cosas que ocurren en nuestra vida, es un proceso. ¿Cierto? Y lo primero que con cualquier mentira, ese proceso una y otra vez se repite en nuestras vidas. Primero el diablo nos anima a mentir. Estamos hablando del creyente. Porque hoy estamos hablando del problema, porque como creyentes decimos mentiras. Entonces eso es un problema.
Y el diablo, pues nuestra propia naturaleza, no le echemos toda la culpa al diablo. Sí, nuestra propia naturaleza nos manda a ello. Pero el diablo dice, hágale. Nos anima, nos motiva. Miren, cuando sienta esa tentación de decir una mentira, créanme, ahí está el diablo. Dígala, pues, qué problema. Bueno, a veces decimos, bueno, no, yo no creo que tengo ese problema. Sí. A veces, bueno, digamos, no le llamamos mentira, pero exageramos ciertas historias, ¿o no? Exageramos. Y no hay que ser paisa para, ¿no? ¿No es cierto? Exageramos, pues. Decimos cosas para quedar mejor, ¿cierto? Para que nosotros frente a otros quedemos mejores y mentir. Bueno, una forma de mentir es copiar en un examen o alterar o pues sí que decimos mentiras cuando hacemos declaraciones de renta, ¿no? Yo sé que aquí hay algunos que nos asesoran muy rectamente, nada de eso. Yo le digo a mi asesor en ese, o más bien le pongo la mirada como de, cuando suma y dice, hay que pagar este impuesto, entonces uno siempre los mira como, no hay una forma de revisar para arriba, para abajo, algo, y mi asesor siempre hace, eso es así. Hay muchas formas de mentir. Entonces, lo primero que hace el diablo es, no, hágale. Todo el mundo lo hace, pues no va a ser tan bobo de pagar todos sus impuestos, o lo que sea, ¿no? Pero como algunos de ustedes mencionaron, el diablo sigue obrando y entonces afecta tanto toda nuestra mente con la mentira que empezamos a creernos nosotros. Ese es el segundo paso. Nos empezamos a creer nosotros la mentira. Primero es clarito que sabemos que estamos diciendo mentiras, después como que no, ya no. Nos creemos nosotros y empezamos a racionalizar. No, es que yo, pues no le estoy haciendo daño a nadie si digo esto o si hago lo otro. Empiezo a creerme las mentiras, pues no es gran cosa. Yo puedo manejar este asunto cuando quiera, yo realmente no tengo problemas de esto. No le estoy haciendo daño a nadie. Y nos pasa como el mismo David. ¿Ustedes se acuerdan cuando, pues él hizo las mentiras que metió? ¿Se acuerdan cuando estaba en el lugar que no debía estar? Y empezó con la señora esta a molestarla y bueno, y hasta terminó por haber metido en asesinato, en complot, todo lo que implicó eso. Y él como que se le pasó el tiempo. ¿No se acuerdan cuando el profeta Natán vino y como empezó, dijo, tengo una historia para contarles, y que había un hombre rico y que no sé qué, que matar? David ni se dio por enterado. ¿Quién será ese hombre de mi historia? Y él, oiga, sin vergüenza, ¿quién será ese hombre? ¿Quién será? ¿Qué le respondió Natán? Tú eres ese hombre. Porque eso pasa con las mentiras, como que uno dice, nos pasa a todos. Pero cuando dejamos que esa mentira se repita, y se repita, y se repita, entonces el diablo empieza a obrar en nuestro corazón y peor, nos empezamos a creer esa mentira. Ni la vemos.
pasa como, pues, pues esto también tiene que ver con corrupción, bueno, lo que sea, pero las veces que uno se monta, por ejemplo, con un taxista, no, este país se lo están los políticos, son los ladrones, señor, ¿cuánto es la carrera? 15.000. 15.000. O no, ellos dicen 14.500. ¿Y no tienen sueldo? No, pues tocas, deje así. Y se creen que están haciendo lo correcto. El problema de la mentira que repetimos una y otra vez es que empezamos a pensar que es correcto hacerlo. Y eso ya es un estado serio. El enemigo sigue obrando y nos creemos la mentira. La tercera etapa es cuando vivimos una mentira. Ya no es que no la creemos, vivimos una mentira. ¿Cuántas veces sí, lucimos eso tan espirituales y todo eso, pero cuando estamos en las fiestas de la empresa uno dice, uy, ¿y este? Miren, pues como una de las cosas que uno tiene que hacer es, y pues para mí es una bendición, aunque son momentos difíciles, es acompañar a las personas en los funerales, cuando parte un ser querido, las cosas que yo he visto en esos funerales. Varias veces. La señora parte el esposo y no sé qué, y los hijos, no, fulanito. Y hoy llegó uno que no conocíamos. ¿No le ha pasado? ¿No ha visto? ¿No estaba? Bueno, más bien, no, estaba en momentos que llega la otra doña. Y uno dice, ay, pero eso es de película. Es que las personas empiezan a vivir una mentira. O las veces que, sobre todo ella, que el esposo parte y se da cuenta y revisa las cuentas que dejó. Y esto, ¿debía toda esa plata? Entonces las personas mentimos, empezamos a repetir la mentira y el enemigo empieza y nos la creemos, y eso sí que es destructivo, porque cuando nos la creemos, al cabo de un tiempo empezamos a vivir una mentira. Pero saben, por lo menos a mí la que más me preocupa de esas mentiras que nos estemos creyendo y que vivamos una mentira, es la mentira de creer que somos salvos. Porque esa sí para mí es la peor de todas. Que usted tenga para su aventura, bueno, eso es terrible. Pero que usted crea que sea salvo y no es así. El mismo apóstol Juan, en 1 de Juan 2:4, hablando de que el cristiano pues se le debe dar fruto, dice, el que afirma, lo conozco, yo soy cristiano. ¿Pero qué? Pero no obedece sus mandamientos. ¿Qué es? Es un mentiroso y no tiene la verdad. Para mí, y quisiera que hoy revisáramos la peor mentira que podemos estar, y a veces pasan años, y nosotros creemos que sí somos muy creyentes, pero la pregunta es, ¿hay cambio en tu vida? ¿Hay fruto? ¿Se nota el fruto del Espíritu Santo en tu vida? Pues revísalo, no te creas que, no, pero si es que yo voy todos los domingos, es que no es lo mismo. Hay cambio, hay fruto. Eres una persona que se preocupa por obedecer, pues sabemos que la salvación
No estoy diciendo que la salvación es por obras. No estoy diciendo por eso. Pero la salvación trae como resultados, ¿qué? Las obras. Se debe ver de alguna forma. Que todos seguimos pecando, es cierto. Pero se debe ver la transformación de la persona. Por favor, no se engañen, no nos engañemos. Lleva 5 o 6 años asistiendo a cualquier comunidad. ¿Hay cambios? Me preocupa porque últimamente los testimonios que yo escucho es, bueno, sí, es que, bueno, estaba en un problema, no sé qué, pero el Señor, yo acepté al Señor y me ha traído una paz. ¿Y qué más? No, sí, ha sido una bendición y el Señor me ayudó con ese problema económico, pero ya casi no escucho los testimonios de decir, mire, yo era un mujeriego, pero acepté al Señor y ahora soy la persona más fiel. Era mentiroso y ahora soy. Era agresivo, violento, iracundo, pero ahora he aceptado al Señor y mi corazón es dócil y amable. ¿Qué cambios evidencia el Espíritu Santo en ti? Porque podemos estar engañándonos. Y ese para mí es el peor engaño, porque ese tiene repercusiones eternas. ¿Por qué mentimos? Bueno, muchas razones. A veces yo miento para proteger los sentimientos de otras personas, para hacerlos sentir mejor. Como una señora que di hace poco, bueno, ni la conocía. Yo estaba en un almacén de cosas típicas y estaba como usando un poncho. ¿Sí? Estaba midiendo un poncho. Entonces llega la señora y me dice, señor, ¿no le parece que me queda lindo este poncho? ¿Cierto? Ahí es cuando uno empieza a decir, es buen material, ¿no? Es fino, ¿no? Sí. Son colores vivos, sí. Como uno dice, como le queda inmundo, me parece un tamal, no sé. A veces uno miente por eso. Pero ni siquiera eso es justificable para hacer sentir a las otras personas. Yo he visto eso inclusive en los matrimonios. No, es que yo no le decía nada a ella y embargó la casa y todo para no preocuparla. Ay, sí, no. Me decía que tan amable, pues, ¿cierto? Para no preocuparla. Pero es mentira. Tan considerado, exacto. A veces mentimos, pero mayormente mentimos o yo miento para quedar bien. ¿Cierto? Dice, ya voy para allá. No arrancamos. ¿Sí? Ya voy llegando. Y no salió de la casa. ¿Cierto? Ya voy. ¿Cierto? Y en eso los colegas médicos son horribles. Ustedes no dicen todas las mentiras. Ustedes no le arrancan las mentiras que le dicen todas las secretarias de los médicos en el consultorio. Uy, es que tuvo una cirugía de emergencia y se le complicó la cirugía. Pero para el creyente, ¿saben cuál es la razón fundamental por la cual mentimos? ¿Saben? Y ya lo anoté ahí. ¿Mentimos por qué? Porque la mayoría de nosotros mentimos porque no confiamos plenamente en Dios. Pensamos que nuestra mentira nos saca mejor del apuro que confiar en Dios y decir la verdad. Pensamos que es mejor pintar la cosa, como dice la canción, de otro color para salir bien, porque eso es mejor que Dios obre su voluntad. Miren, si tú y yo, porque ese es el problema, la mentira a la larga es un asunto de fe. Si yo crezco en mi fe, seguramente tú y yo vamos a mentir menos.
Si confiamos en el Señor, pues las apariencias, a veces inclusive mentimos, a mí me pasa con frecuencia, es para evadir conflictos, ¿cierto? Esto no le pasa, ay, con tal de no pelear, sí. Pero no, cierto que no, ni aún así se justifica, porque aún las relaciones se pueden mejorar después de un conflicto. Es más honesto. Y eso les pasa mucho a las parejas, a las familias. Viene una mentira, pero es preferible el conflicto. Dice el Señor Jesús, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿No te ha pasado? A mí me ha pasado, y es terrible. La esclavitud de la mentira es terrible. Porque una mentira que pasa, queda un esclavo y que lo lleva a otra. Y generalmente más grande. Es una esclavitud. Pero las personas a veces escogemos, y estoy hablando de creyentes, escogemos seguir viviendo una mentira a escoger el camino de la libertad. No es fácil, porque es que hay mentiras que es difícil, ¿cierto?, enfrentarla. Hay mentiras muy difíciles de enfrentar, pero el Señor dice que es mejor la libertad. ¿Cuál es el plan de Dios para la mentira? Pues no hay muchas opciones, es bien claro. Confesar nuestro pecado a Él, para que Él nos perdone y nos limpie, porque, no sé si se han dado cuenta, la mentira deja una suciedad particular. Puede ser que, está bien, ya no la dije más, pero eso, pero igual queda ahí como una, ¿no? La mentira deja eso. Por eso el Señor dice, debemos confesarla a Él, para que nos perdone y nos limpie de esa maldad que deja la mentira, que deja como un camino que hace más fácil que otra vez volvamos a mentir. Dice 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos perdonará y nos limpiará de toda maldad. ¡Qué bueno! Qué bueno que el Señor quita nuestros pecados, nos lo perdona. Quita la maldad que deja ese pecado. Es más, Él dice que lo quita de tu vida, Él no se acuerda más. Separa del pecado de tu vida como separa el oriente del occidente. Hay otra cosa que es muy importante, con los pecados en general y con la mentira en particular. El Señor nos dice, confiéseme tu pecado, en general, pero de mentira. Y yo lo limpio, lo lavo, te libero de esa mentira. Pero necesitas confesar a otro. Sí. Para que alguien ore por ti y te limpie y el Señor entonces te sana. Dice Santiago capítulo 5, verso 16. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Mire, queridos hermanos, quisiera que pusieran mucha atención a esta parte. Animamos mucho a que hayan grupos pequeños, a que tengas buenos amigos cristianos, amigas cristianas, para que tengas la oportunidad de tener a tu lado alguna persona madura con la cual tú puedas decir, mire, estoy teniendo este problema, estoy mintiendo en esto, para que esa persona pueda orar por ti y sanes. Si no, no va
a ningún otro ser humano en mis problemas. Yo no sé, pero el Señor ha establecido eso. Si tal vez no asistimos o no, ya no seguimos la tradición de nuestro país, religiosa, de la confesión, como la conocemos. Pero debemos hacerlo. La confesión no es algo que porque uno es cristiano, evangélico, protestante, eso ya no se hace. Gravísimo, si estamos pensando eso. No es que yo no soy ningún ministro católico, yo ya no voy a esas cosas. Bueno, primero que todo es un buen principio de esa iglesia. Que no se haga bien, pues es otra cosa. Pero tú y yo necesitamos de otro ser humano para confesar sobre todas esas mentiras que se han sembrado por años. Necesitamos que alguien ore y nos libere. Me preocupa y bueno, vamos a seguir insistiendo. ¿Va? Los caballeros no saben aún, pero vamos a tener todo un retiro para que seamos libres de una cantidad de cosas que no vamos a ser libres si no hay otro ser humano orando por mí. No es posible, no es posible. Tú y yo necesitamos. Y si lo quieren, no sé si les suena muy tradicional, necesitamos un confesor o confesora. Sí, se necesita. No estoy diciendo exponer nuestros pecados aquí en un domingo. No. Una persona madura, a la cual, si la iglesia no está haciendo eso, no está cumpliendo el papel de liberar a la gente de sus pecados. Claro, a veces asumimos la actitud de decir, uy, y el pastor en eso. Uy, esa señora que dirige, no sé qué. ¿Y eso? Sí, porque es aquí donde esperamos encontrar a otro ser humano que maduramente escuche nuestras faltas y nos diga, eso es mentira y está mal. Y voy a pedir que Dios te sane. Y se necesita eso. Hay muchos casos, pero conozco a un joven, bueno, ya no es tan joven, pero es un pastor exitoso, por lo cual su nombre no lo puedo decir. Pero él llegó a la iglesia muy genuino, estaba terminando su carrera, muy genuino, tenía su novia, pues no llevaban un noviazgo muy santo, que digamos. Y me acuerdo que alguna vez me dijo, pastor, ¿y esto? Digo, no, esto, si tú eres cristiano, ya tienes que organizar tu noviazgo. Digamos que antes no tenían ni idea de lo que estabas haciendo en tu noviazgo, pero ahora sí. Entonces, por favor, lleva un noviazgo santo, respetuoso, ahora con tu novia. Bueno, y parece que el muchacho como muy formal, como que sí. Se iba a ir a los Estados Unidos, entonces necesitaba una recomendación para el pastor de la iglesia donde iba a asistir allá. Y yo le estaba haciendo la recomendación y él, más bien se la entregué. Y él como a la semana después llegó a mi oficina nuevamente y me la devolvió y me dijo, mira Juan Carlos, yo no puedo entregar esta recomendación si yo no te digo que yo continúe con los mismos problemas con mi novia. No está bien. Entiendo que ya no me des la recomendación. Bueno, tuvimos que hablar que el asunto no es de la recomendación, sino su relación con el Señor. Pero lo consideré valiente. Y bueno, al cabo de un tiempo él se fue, le di su recomendación. Y él por ahí de vez en cuando me llamaba y me decía, Juan Carlos, ora por mí, por esto, lo otro. Es un pastor muy exitoso ahora. Pero sé que es un hombre que el Señor ha sanado.
no fue lo que me contó, a mí mismo que lo sanó, sino su honestidad y que Dios obra a través de él. Nosotros pensamos decir, eso deje así, Señor, deje así. Con el Señor no es deje así, no. Vaya y confiese a alguien maduro en la fe ese pecado. No, pero eso pasó, no sé. Vaya, confiese y que oren por ti para sanar. Querido hermano o hermana, usted no ha salido de esa mentira en la que está. Tal vez le haya pedido 1000 veces perdón a Dios por eso, pero no ha confesado a alguien. Y miren, las personas, más que consejería, necesitan es un proceso de restauración en sus vidas. Yo creo que los pastores en la iglesia no somos llamados para dar consejerías, somos llamados para atender pastoralmente, para restaurar, eso es diferente. Y eso se hace a punta de oración, confesión, ayuda, todas esas cosas. La mentira, vivir la vida mentirosa es una opresión, es una esclavitud. ¿Cuál es el camino del Señor? Confesar nuestras faltas a Él, nuestro pecado. Él nos perdona, nos limpia. Y también confesar con otro hermano para que pueda orar maduramente por nosotros y seamos libres de nuestros pecados, sobre todo de la mentira. La mentira, como dije, el diablo tiene una particular forma de clavarla y esclavizar nuestra vida a través de la mentira. Y pensar que no, dejemos así, que eso con el tiempo eso se va a mejorar. No es así. La invitación hoy para la cena del Señor es a decir, Señor, perdón por este pecado. Y pedir perdón que nos limpie, que nos guarde, que nos cambie la mente. Pero también es la invitación, queridos hermanos y hermanas, les digo, a que pronto, ojalá hoy mismo, esta próxima semana, hables con un líder, hombre o mujer. Y esto es mejor, obviamente, si un caballero con un caballero, una dama con, porque pues a veces son cosas como, ¿sí? No vengan con el cuento que ella le confiesa a él todos sus problemas. No, eso no funciona. Alguien serio, maduro, madura. Hay que buscarlo. ¿Para qué? Ay, pastor, qué problema, qué lucha. Para que seas libre y sanes. Y el diablo ya no pueda acusarte. Y romper esa mentira. Para que sobre todo tengas clara, primero que todo, tu salvación. Y ya no vivir para el poder de esa mentira. Bajo el poder de esa mentira. El Señor Jesús nos libera con la verdad. Nos libera con la verdad. Él es la verdad. Y Él te va a restaurar. Cuesta, a todos nos cuesta. Quiere decir que desde hoy, cuando tome la cena, ya no voy a mentir más. Tal vez no. Pero sí sé cuál es el camino. Debo pedir al Señor perdón por mis pecados. Y aún por las pequeñas cosas, pedir ayuda a que otra persona ore por ti y por mí. Para que seamos libres. De la trampa de la mentira. El problema de la mentira es eso. Es una trampa que envuelve y envuelve. Y a veces por años, por años. Creo que es momento que el Señor nos dé la claridad espiritual, porque el Señor Jesús
no son los elementos de la cena, es la obra de Cristo. Él venció el pecado y la muerte en la cruz para librarte a ti y a mí de los pecados y del terrible poder de la mentira. No creas lo que dice el enemigo. No creas que es mejor seguir viviendo. No. El camino de la verdad siempre es mejor.